un placer estar de vuelta con ustedes en este espacio entrevista de Alma Plus TV. El día de hoy estaremos conversando con el economista, especialista en economía internacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Elio Córdoba. Bienvenido, Elio. Gracias, muy gentil por la invitación. El día de hoy estaremos conversando con Elio sobre la coyuntura económica mundial y para eso vamos a comenzar tocando el tema de los BRICS. Elio, ¿qué son los BRICS y de qué manera impactan en la coyuntura mundial? Vale. Los BRICS son un conjunto de economías emergentes que está conformado cuyo acrónimo significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es aglutina estas economías cuyo desempeño económico a lo largo del tiempo ha venido siendo muy positivo. Un crecimiento económico, han controlado la inflación y sobre todo han generado una distribución de sus ingresos muy equitativa, lo cual ha hecho que todos los indicadores en términos generales reflejen un resultado positivo. Aunado a eso, a la cabeza de este grupo de economías está China, que es considerada como la fábrica del mundo y que mientras la economía mundial crece a una tasa del 1,5 o 1,2%, China crece a una tasa del 8%. Entonces, ha venido restándole peso en términos de la producción de bienes y servicios con economías tradicionales como lo es la economía de los Estados Unidos, la Unión Europea e incluso Japón. Recientemente entiendo que además de estas economías emergentes de las cuales me estás hablando, han ingresado o se han adherido otras economías. Sí, en efecto, a la última reunión que hubo en Johannesburgo en el año 2023 se aprobó el ingreso de 6 economías adicionales. Ahora son BRICS más o BRIC Plus, cuyo objeto es robustecer este grupo de economías que cada vez tiene un mayor impacto y un mayor peso y en consecuencia la voz para tomar decisiones que tengan un impacto en el escenario económico mundial es mucho más contundente. En el caso de Irán, de Rusia, que se constituyen en la primera y segunda economía o segundos países con mayores reservas de gas en el mundo. Y en el caso de Arabia Saudita y de Rusia también, creo que se convertirían entonces como en la cuarta fuerza en la producción petrolera. Háblanos un poco sobre eso y el impacto en la economía mundial. Estimo que la incorporación de este nuevo grupo de economías a los BRICS tiene por objeto, primero, fortalecer su posición en el aspecto energético, en un escenario sumamente convulso, un escenario que está asignado por el desarrollo de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el desarrollo de un conflicto bélico en el Medio Oriente con Palestina e Israel, y conflictos latentes que son potenciales, que pueden desarrollarse en cualquier momento en función del desarrollo que se dé, que es el de China con Taiwán y lo que ha venido pasando en los pueblos de África, que han estado prácticamente en una guerra desde hace varios años. Entonces, dado este contexto de incertidumbre, eso se expresa en un incremento en los precios en este mercado energético. Lo que es el petróleo y lo que es el gas aumenta su precio de manera significativa y eso se torna una fortaleza para las economías que son productoras de estas materias primas, de estas energías. Entonces, en ese sentido, el bloque de economías emergentes viene promoviendo una estrategia que apunta hacia, primero, concentrar fortalezas en esta área para empezar, estimo yo, un proceso de desdolarización del comercio a partir del mercado energético, lo cual sería un punto de partida bien interesante para la constitución de un nuevo orden económico global. Háblanos o profundízanos sobre ese proceso de dolarización que impulsan los BRICS. Claro, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial inician un conjunto del acuerdo de Bretton Woods, inicia todo un proceso en el cual se consolida lo que se conoce hoy en día como el orden económico mundial existente, donde los Estados Unidos asume una posición en el marco de la globalización neoliberal, una posición como a veces es conocido como la policía del mundo. Es decir,
Desde el punto de vista económico, ¿qué plantea la globalización? La creación de un único mercado. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy es posible que desde aquí, con el aparato telefónico, uno pueda hacer una compra en China, en Rusia o en cualquier parte del mundo. Hasta allí vamos bien. Desde el punto de vista político, la globalización plantea o enfrenta grandes retos que el mundo actual rechaza. ¿Cuáles son esos? La consolidación de un gobierno supranacional, un gobierno que está por encima, una especie de policía del mundo que toma decisiones de manera unilateral y respetando la voluntad y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en ese contexto, las economías emergentes brindan una opción alternativa al mundo. La política, digamos, internacional de los Estados Unidos es una política guerrerista, es una política irracional, porque el conflicto bélico tributa y le genera a esta economía que viene en declive. Cuando observan los indicadores macroeconómicos de los Estados Unidos, pues están en crisis desde los últimos 30, 40 años. Una inflación alta, una balanza comercial deficitaria con respecto al resto del mundo, un endeudamiento interno gigantesco, y el problema es que el dólar es considerado como una moneda vehicular, es todavía utilizado en gran parte de las transacciones económicas mundiales, y eso le otorga un poder importantísimo a esta economía, que hoy en día pues es lo que hace crisis, sanciones, te excluyo del sistema SWIFT y una serie de medidas pues que son arbitrarias y que el mundo ha decidido ya basta. Ahora, me hablaste del sistema SWIFT. Explícame de una forma un poco pedagógica a nuestra audiencia también para que entienda de qué se trata el sistema SWIFT. Correcto. Bueno, el sistema SWIFT es una plataforma electrónica que permite que las transacciones interbancarias se realicen. Ejemplo sencillo. Venezuela vende petróleo a Rusia y el sistema SWIFT permite que cuando Rusia reciba su petróleo, Rusia le envía a Venezuela las divisas a través de los distintos mecanismos financieros que son viables. Al estar excluido del sistema financiero por ser considerado pues una economía que no está alineada con los intereses del hegemón, en este caso la economía de los Estados Unidos, pues queda al margen de ese sistema financiero y las transacciones tienen que realizarse como en la prehistoria, con un maletín en efectivo. Claro. Y bueno, si bien el sistema de desdolarización impulsa la salida o quizás la búsqueda de alternativas ante este sistema SWIFT, ¿cómo valoras entonces ese proceso? Bueno, la desdolarización es el inicio. Desde luego que ya hay iniciativas, por ejemplo, en el caso de Rusia, sacaron un sistema interbancario, de comunicación interbancaria distinto, que ya está en prueba en varios países, sobre todo el Medio Oriente, que es el MIR, si mal no recuerdo, y tiene por objeto pues generar distintas alternativas que permitan compensar las relaciones económicas internacionales, a diferencia del escenario que tenemos en la actualidad, que está totalmente monopolizado por las decisiones unilaterales de un solo gobierno, en este caso el de los Estados Unidos. Tú me hablabas antes, en la pregunta anterior, me hablabas sobre estas dificultades a las cuales se enfrenta la economía estadounidense y cómo se ha debilitado. ¿De qué manera esto impacta sobre estas economías emergentes? Ok, bueno, es importante caracterizar ese proceso que ha venido sufriendo la economía de los Estados Unidos en el marco pues de la lógica del proceso de acumulación capitalista mundial, donde la ganancia o la obtención de ganancias es una constante que siempre está presente allí. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que se profundiza, los procesos productivos buscan perfeccionarse con el objeto de abaratar costos, es decir, de producir más barato. Al producir más barato y producir en mayor cantidad, pues se incrementa la ganancia. En este sentido, la economía de los Estados Unidos, en esa competencia global dentro del marco del capitalismo, pues se ha visto, desfavorecida, porque muchos de esos procesos productivos han sido trasladados, en este caso, al sudeste asiático, específicamente a la economía de la China. Y ahorita hay un fuerte surgimiento de la economía de la India, que tiene por objeto pues producir
con igual cantidad, digamos, de producto a menor costo y en consecuencia a menor precio, y eso ha inundado pues todo el mundo. ¿Podrías explicarnos un poco de en qué consisten las economías de casino? En la década de los 70, con el proceso de la globalización financiera neoliberal, inicia un proceso que desde la perspectiva marxista pues se ha denominado como una crisis de sobreproducción. Recordemos que en la época de posguerra teníamos, no sé si viste la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde observabas una cadena de montaje y Charles Chaplin hace una crítica a todo ese proceso, ¿no? Donde el acto del trabajo queda reducido a una función monótona. En la década de los 70, el cambio disruptivo en las nuevas tecnologías trae consigo una revolución en la esfera de la producción. Incrementa de manera significativa la productividad del trabajo y en consecuencia la cantidad de bienes producidos. Y eso trae como consecuencia que el capital deja de buscar anidarse en la economía real y busca hacia la finanza o hacia los mercados de futuro. Es lo que se conoce como la financiarización de la economía. Y eso, palabras más, palabras menos, su desarrollo, que no es otra cosa también que recordemos que en la época de posguerra teníamos la teoría keynesiana, que no es otra cosa que el estado del bienestar y la intervención del Estado en la economía para promover para fortalecer el poder adquisitivo de los agentes económicos. En la década de los 70 todo eso se desmonta. Inicia un proceso salvaje neoliberal en la cual el Estado se reduce en su mínima expresión y el Estado no interviene en la actividad económica. Y en consecuencia eso trae consigo pues un problema de oferta y demanda. La sociedad está produciendo muy por encima de lo que de lo que está en capacidad de demandar. Entonces, con la globalización se pensó solventar ese problema de integrar todos los mercados, pero tienes un problema allí latente, que es cómo estimula, ya en la década de los 70, con la aparición del internet, los microprocesadores, cómo tú estimulas el consumo en una sociedad donde antes tenías 500 trabajadores realizando una función y ahora tienes un solo trabajador que habla cierto manejo del inglés, maneja el software, el hardware, un trabajador cuantitativo y cualitativamente distinto. El resto de los trabajadores no tienen capacidad de ser absorbidos por la dinámica productiva. Por lo general son personas que pasan al desempleo. Si pasan al desempleo no están consumiendo. Si no están consumiendo son mercancías que no se venden. Si no se vende la mercancía, no se realiza la ganancia. Entonces allí hay todo un problema estructural que el tema financiero pensó se presentó como una válvula de escape, y eso es lo que se hace referencia como la desregulación financiera, que no es otra cosa que grandes capitales que absorbe el mundo financiero al punto donde la economía real se reduce de tamaño y lo financiero crece de tamaño. Entonces eso, cuando tú evalúas el comportamiento de la economía mundial desde el 70 hasta el presente, pues te das cuenta que todas las crisis tienen por origen el sector financiero. ¿Por qué entonces es necesario salir de las economías de casino? Dejarlas atrás. Bueno, es necesario porque es un modelo que se ha venido instaurando en la década de los 70 que ha traído la economía de tumbo en tumbo. ¿Qué significa esto? Cuando tú evalúas el desempeño económico de la década de los 70 hasta el presente, tienes la crisis. Todas las crisis tienen como origen el ámbito financiero. La crisis tequila, la crisis de los tigres asiáticos, la crisis samba en Brasil, la crisis de la deuda en la Argentina, la crisis de los .com y el estallido de mayor envergadura fue la crisis de los subprime en el año finales del 2007 y principios del 2008 en el corazón financiero de los Estados Unidos, Wall Street, y que en el marco de la globalización esas prácticas nocivas para la estabilidad y para una economía potable a nivel mundial, pues se expandió por todas las principales economías. Y que al día de hoy no tenemos certeza de haber superado por completo esos, los causantes estructurales que conllevaron al surgimiento de esa crisis en el año 2007. Recientemente tenemos una caída bursátil en Japón, en los mismos Estados Unidos, y que amenaza con poner en jaque los frágiles equilibrios que se habían venido alcanzando
a raíz del consenso tomado por los organismos internacionales a partir del 2007-2008. Ahora, si bien cuando hablamos de la economía mundial, es fundamental hablar de la economía estadounidense, es imposible no hacerlo de la economía china. En este caso, ¿qué interés le reporta a América Latina, a la región, conocer en detalle el modelo chino? Sí. Claro, el modelo chino, lo que nos interesa es que es una economía que crece, que promueve el desarrollo científico-técnico, es una economía que permite que un sector privado obtenga una ganancia, pero sobre todo es una economía bajo la conducción de un Estado que está pendiente de los sectores más vulnerables. Es decir, existe una política económica que tiene por objeto resguardar el medio físico, la naturaleza, resguardar a los seres humanos y garantizar calidad de vida. Estamos en presencia de una economía que ha logrado sacar a más de 800 millones en la pobreza extrema. Es un hecho inédito que desde la narrativa de los medios de comunicación internacional no se maneja y que desde el discurso dominante que se promueve desde Occidente trata de banalizar o de invisibilizar todos esos logros que ha venido alcanzando la economía china. De tal modo que en una región donde prevalece el subdesarrollo y las desigualdades, es sumamente estratégico para nosotros conocer de primera mano qué está haciendo la economía china para nosotros tomar todo lo que sea necesario y poder garantizar un modelo económico adaptado a nuestras características, pero que pueda darle respuesta a los sectores más vulnerables que tengan mayor calidad y mejor nivel de vida. Hablando de la región asiática, ¿podrías explicarnos en qué consiste la Franja y la Ruta de Seda? La Franja y la Ruta de Seda es una iniciativa de comercio. Recordemos que China como imperio, digamos, es una sociedad milenaria que ha existido y que, bueno, luego del reacomodo mundial, pues perdió territorio, perdió terreno y hoy en día está llamada a eso. Entonces, a recuperar posición dentro del escenario económico mundial a raíz de su desarrollo científico-técnico, a raíz del desempeño de su actividad económica y sobre todo en función de las políticas que ha venido implementando, que ha logrado sacar a bastante gente de la pobreza, como ya lo hemos comentado. Entonces, en ese sentido, la Ruta y la Franja de la Seda plantea una visión que va más allá de la frontera o del territorio chino, una visión de integración y de respeto. Los chinos tienen un concepto que se llama sociedad de futuro compartido, que no es otra cosa que todos cabemos en este mundo, todos formamos parte del mundo, pero no todos pensamos iguales, pero debemos respetarnos, debemos aceptarnos y debemos tolerarnos. Eso significa que, a diferencia de la lógica que subyace detrás del planteamiento que realiza la visión norteamericana como hegemonía, donde si no estás conmigo estás en mi contra, si no piensas igual que yo te sanciono, si no actúas como yo necesito que actúes, que no es otra cosa que, digamos, ponerle en bandeja de plata toda nuestra fortaleza, en el caso venezolano, el petróleo, el gas, el oro, para que ellos vengan y se lo lleven, sin ningún tipo de contraprestación o de beneficio para el pueblo venezolano, pues entonces yo te sanciono. Entonces la Franja y la Ruta de la Seda se presenta como una iniciativa que nos permite promover un nuevo tipo de integración económica al margen de la integración que se plantea en el marco de la globalización neoliberal. Una integración que se da a partir de la complementación, de la complementariedad entre las economías. Eso significa que lo que tú ganes, yo también voy a ganar. No es lo que tú ganes, yo pierdo. ¿Y qué se puede hacer desde este lado del mundo, desde la región latinoamericana, para incorporarse a esos proyectos? Bueno, desde luego que nosotros tenemos un gran reto, desde el subdesarrollo tenemos un gran reto. Primero que nada, la industrialización de nuestra fuerza productiva. ¿Qué es eso? Es garantizar procesos productivos que tengan, digamos, tecnología que nos permitan a nosotros producir a grandes cantidades y a bajos costos para satisfacer la demanda en el mercado interno y también para posicionarnos en ese mercado mundial. Pero no puede haber industrialización económica si no hay una integración económica.
Es decir, es obligatorio para los países de la región buscar puntos de encuentro a partir de nuestras fortalezas y integrarnos como un bloque para luego hacer presencia en ese orden mundial que está surgiendo. De modo que tenemos una tarea titánica por delante, donde la integración, la industrialización y también la infraestructura física, que no es otra cosa que la capacidad de generar mecanismos de articulación entre las diferentes economías. En ese sentido, Chávez tenía una visión bien de avanzada cuando planteaba un tren o una carretera que permitiera conectar a Brasil con Argentina, con Chile, con todos estos países, con el principal objeto pues de generar una fluidez comercial mucho más óptima. En el caso venezolano, pues en el marco del proceso de acumulación de capitalistas subdesarrollados, rentistas, tenemos por ejemplo la zona del sur del lago, donde hay grandes productores de plátanos, pero que no cuentan con la infraestructura necesaria para poder sacar esos plátanos y traerlos al mercado, a los principales mercados para que lleguen al consumidor. Entonces, la visión hegemónica trata justamente de eso, de dividir, de fraccionar el territorio y de evitar que podamos encontrarnos como un gran bloque de economía, que podamos hacer presencia en el mercado mundial de una manera distinta, que se traduzca en beneficio y en calidad de vida para nuestros pueblos. Ahora, antes de cerrar, porque ya nos queda muy poquito tiempo, entiendo que tú has sido estudioso de las zonas económicas especiales de China y me gustaría que nos hablaras un poco sobre eso. Y además, ¿cuáles ventajas tienes esas? O sea, ¿qué ventajas tienen esas zonas económicas para nuestros países, pues, para nuestra región? Hablábamos en la parte anterior de la industrialización y la integración económica. Ajá. Y de el desarrollo de la infraestructura física. Correcto. Las zonas económicas especiales es una estrategia que apunta hacia la concreción de esos tres elementos que ya mencionamos. Por un lado, nos va a permitir, desarrollar las actividades económicas en función de las potencialidades específicas de cada territorio. La política económica no puede ser homogénea, igual para todo el mundo. Debe responder, a las particularidades que tiene cada territorio. El sur del lago es una zona exclusivamente del trabajo agrícola. La región andina también tiene el trabajo agrícola, pero si nos vamos hacia la zona norte costeña, tenemos allí actividades de carácter turístico. Y si nos vamos... Pesquero también, correcto. Entonces, cuando tú vienes a ver, pues las zonas económicas especiales es una estrategia de desarrollo en función de las potencialidades de cada territorio. Y eso nos va a permitir, por un lado, acceder a la tecnología que no cuenta el subdesarrollo para producir de una forma mucho más eficiente, abastecer el mercado interno, pero también para exportar. Al exportar, vamos a generar una fuente de ingresos en divisa alternativa a la que nos proporciona el petróleo. Y en la medida en que eso se fortalezca, vamos a poder generar la diversificación de la economía venezolana. Y por otro lado, y por último, el tema del salario, que es uno de los temas muy importantes en la economía venezolana. Cuando nosotros logremos desarrollar, consolidar una zona económica especial, el salario allí se equipara en precios internacionales y eso le va a permitir al trabajador de las zonas económicas especiales pues tener una mejor remuneración en términos reales, que le va a permitir a su vez poder adquirir en mayor medida la cesta de productos básicos y calidad de vida. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tus explicaciones, realmente han sido dilucidadoras, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Helio. Helio Córdoba, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, estuvo con nosotros el día de hoy. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en su espacio Entrevista de Alma Plus TV. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.